Institución Educativa Las Mesas, Matemáticas grado 11, secciones cónicas, primera parte. Las secciones cónicas que abordaremos son circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Secciones que se obtienen a través de planos de corte con un cono circular recto. Si el plano de corte es paralelo a la base de dichos conos, la curva cerrada que se obtiene corresponde a una circunferencia. Si el plano de corte es inclinado, pero no pasa por la base de dichos conos, la curva cerrada que se obtiene corresponde a una elipse. Si el plano inclinado corta la base de uno de los conos, la curva abierta que se obtiene corresponde a una parábola. Finalmente, si el plano de corte es perpendicular a la base de dichos conos, la curva abierta que se obtiene corresponde a una hipérbola. Bueno, acabamos de apreciar que la circunferencia se obtiene al cortar el cono con un plano paralelo al plano de la base de dicho cono. Vamos a entender circunferencia como el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Esa distancia de los puntos al centro se denomina radio. Si la circunferencia se ubica en el plano cartesiano, se puede expresar mediante una ecuación teniendo en cuenta centro y radio así. Si el centro es 0, 0 y el radio es r, la ecuación de la circunferencia es de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 5 tiene por centro 0, 0 y radio raíz de 5. Si el centro de la circunferencia es el punto HK, la ecuación es de la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. El ejemplo, x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 6 tiene por centro el punto 2, 0 y el radio raíz de 6. Aquí podemos apreciar circunferencias de centro 0, 0 y diferentes radios. Por ejemplo, radio 2 y centro 0, 0. En el siguiente tenemos centro 2, 0 y diferentes radios. Por ejemplo, radio medio, radio 1, radio 3 medios y radio 2. Dado centro y radio, es posible encontrar la ecuación de la circunferencia. Si el centro es 2, 6 y el radio es 4, la ecuación de esta circunferencia es de la forma x menos 2 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, es decir, 16. Ecuación general de segundo grado. A la igualdad ax2 más bxy más cy2 más dx más cy más f igual a 0 se la conoce como ecuación general de segundo grado. Y para el caso de circunferencia se tiene que a es igual a c y b igual a 0. Comprobaremos esto hallando la ecuación de segundo grado de la circunferencia x menos 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 10. ¿Qué debe hacerse? Cada binomio se debe desarrollar teniendo en cuenta que es un binomio al cuadrado. Así,
x al cuadrado menos 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es 3, más 3 al cuadrado en el primer paréntesis, y en el siguiente y cuadrado más 2 veces primero, que es y, por el segundo, que es 4, más 4 al cuadrado igual a 10. Se hacen las operaciones indicadas: x cuadrado menos 6x más 9 más y cuadrado más 8y más 16 igual a 10, y este 10 que suma en la derecha pasa a restar en la izquierda, teniendo como resultado final x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 8y más 15 igual a 0. Se puede hacer el proceso contrario: hallar la ecuación canónica de la circunferencia, cuya ecuación de segundo grado es x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 6y más 2 igual a 0. ¿Qué debe hacerse? Primero deben asociarse las x con las x y las y con las y. Este 2 que suma pasa a restar. Al hacer esta asociación tendríamos x cuadrado más 4x en un primer paréntesis, más y cuadrado menos 6y en un segundo paréntesis igual a menos 2. En el primer paréntesis tendremos x cuadrado más un 2 que es obligatorio, y por 2x, 2 por 2, 4. Y en el siguiente paréntesis y cuadrado menos 2 que es obligatorio por 3y, 2 por 3 es 6, igual a menos 2. Tendríamos entonces x cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado de ese segundo menos el cuadrado del segundo. Eso en cada uno de los paréntesis. Así las cosas, tenemos que los tres primeros términos en cada paréntesis corresponde a un trinomio cuadrado perfecto por construcción, resultando entonces x más 2 al cuadrado menos 4 más y menos 3 al cuadrado menos 9 igual a menos 2. Podemos eliminar los corchetes, y al hacerlo este 4 que resta pasa a sumar, este 9 que resta pasa a sumar, reduciendo aquí estos términos independientes resulta 11, y la respuesta final x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 11, que es una circunferencia de centro menos 2, 3 y radio raíz de 11. Les sugiero tener en cuenta estos ejercicios para la evaluación del taller respectivo. En cuanto a la elipse, se obtiene una elipse al cortar el cono con un plano inclinado al plano de la base de dicho cono. Recuerden que ese plano no debe pasar por la base del cono. Y vamos a entender elipse como el conjunto de puntos del plano, tales que la distancia de los puntos fijos llamados focos es constante. En el gráfico, los elementos de la elipse: punto A y A', derecha e izquierda; punto B y B', punto superior, punto inferior. F y F' se denominan focos. Se tiene elipse cuando la distancia del punto P al primer foco más la distancia del punto P al segundo foco equivale a 2A, que es la distancia entre A y A'. Entonces, distancia entre A y A', 2A, distancia entre B y B', 2B, distancia entre focos, 2C. Siempre en elipse A es mayor que B, y el teorema de Pitágoras a aplicar es de la forma A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Lado recto es una línea recta que pasa por el foco y equivale a 2B cuadrado sobre A. Y la excentricidad C sobre A, que trata sobre si la elipse es alargada o redondeada. Si la elipse se ubica en el plano cartesiano, puede expresarse mediante una ecuación teniendo en cuenta centro y semiejes así. Si el centro es 0, 0 y el eje focal está sobre el eje de las x, la ecuación de la elipse es de la forma x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Por ejemplo, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. El centro 0, 0, y para x tomamos 3 a la derecha, 3 a la izquierda, y para y a partir del centro 2 hacia arriba y 2 hacia abajo para construir la gráfica. Si el centro es HK, entonces tenemos
que la ecuación de la elipse es de la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. El ejemplo, x menos 2 al cuadrado sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 1 igual a 1. El centro en este caso es el punto 2, 1, y a partir del centro tomamos 2 a la derecha, 2 a la izquierda, y a partir del centro 1 hacia arriba y 1 hacia abajo para construir la gráfica. Si el eje focal está sobre el eje de las y, la ecuación de la elipse es de la forma x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. El ejemplo, x cuadrado sobre 1 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. El centro 0, 0, y en x tomamos 1 derecha, 1 izquierda, y a partir del centro 2 arriba y 2 abajo para hacer la respectiva gráfica. Si el eje focal está en una paralela al eje de las y, la ecuación de la elipse es de la forma x menos h al cuadrado sobre b cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. El ejemplo, x menos 1 al cuadrado sobre 1 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Primero ubicamos el centro, que sería 1 en x y menos 1 en y. Y a partir de aquí tomamos 1 a la derecha, 1 a la izquierda, y 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. En el video se muestra elipses de centro 0, 0 y donde estamos variando el valor a. Y en el siguiente, una elipse de centro menos 2, 1 y variando el valor a que corresponde a y. Si a es igual a b, lo que se obtiene es una circunferencia. En cuanto a la ecuación general de segundo grado, para elipse se tiene que a por c debe ser mayor que 0 y b igual a 0. Verifiquemos esto hallando la ecuación de segundo grado de la elipse, x menos 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado más y más 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado igual a 1. ¿Qué debe hacerse? Primero, 4 al cuadrado es igual a 16 y 5 al cuadrado es 25. En la parte de la izquierda de la igualdad hacemos operación de fracciones. Tendríamos 25x menos 1 al cuadrado más 16y más 3 al cuadrado sobre 16 por 25 igual a 1. 16 por 25 es 400 y desarrollamos cada uno de estos binomios. Tendríamos 25 por x cuadrado menos 2x más 1 más 16 por y cuadrado más 6y más 9, y 400 que divide pasa a multiplicar, y al hacer esa operatoria tendríamos que, aplicando propiedad distributiva, en cada uno de estos paréntesis resulta 25x cuadrado menos 50x más 25 para la primera expresión, y 16y cuadrado más 96y más 144 para la segunda igual a 400. 400 que suma en la derecha pasa a restar en la izquierda para una respuesta final de 25x cuadrado más 16y cuadrado menos 50x más 96y menos 206 igual a 0. Los invito a que verifiquen el resultado. Si lo que se desea es determinar la ecuación canónica de la elipse 4x2 más 25y2 menos 8x más 200y más 304 igual a 0, se hace un procedimiento similar al realizado en circunferencia. De la siguiente manera, organizamos las x con las x y las y con las y, 304 que suma pasa a restar. Y en esta asociación extraemos este factor común que es 4, resultando 4 por x2 menos 2x, y en el siguiente paréntesis extraemos 25 como factor común de y cuadrado más 8y, con el fin de completar el trinomio cuadrado perfecto en cada uno de estos paréntesis así: 4 por
el primero al cuadrado, x cuadrado, menos 2 veces primero por segundo, el segundo sería 1, más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, más 25 por y cuadrado, más 2 veces primero, que es y, por segundo, que es 4, más 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Todo eso igualado a menos 304. En el primer corchete tendremos 4, corchete, x menos 1 al cuadrado, menos 1. Más, y en el siguiente, 25, y más 4 al cuadrado, menos 16. Todo eso igualado a menos 304. Aplicando propiedad distributiva, tendríamos 4 por x menos 1 al cuadrado, menos 4, más 25, y más 4 al cuadrado, menos 25 por 16, que equivale a 400, igual a menos 304. Este menos 4 se pasa al otro lado a sumar, y este 400 que resta pasa al otro lado a sumar. Al hacer la reducción del caso tendríamos 4x menos 1 al cuadrado más 25 y más 4 al cuadrado igual a 100, y dividiendo toda la expresión por 100 tendríamos que 100 entre 4 es 25, pero se deja en el denominador, y 100 entre 25, 4 se deja en el denominador, para un resultado final de x menos 1 al cuadrado sobre 25 más y más 4 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Los invito a que grafiquen esta elipse. Por favor, tener en cuenta los ejercicios sugeridos para la verificación del taller correspondiente a elipse.